Hermenina, gracias hermana, gracias desde Perú. Saluditos a todos mis hermanos en Perú. De hecho nos llaman mucho de estos países de Perú que preguntándonos, ¿verdad? Que cuando vamos a predicar, pues le estamos pidiendo mucho a Dios de que se nos dé la oportunidad. De hecho yo quisiera estar en todos los países, pero el tiempo es muy apremiante. Tenemos una agenda muy apretadita, pero cuando sea el tiempo adecuado de Dios, allí estaremos predicando la palabra en estos países, ¿verdad? Hoy quiero compartir una palabra, mis hermanos, bendito sea Dios. Quiero dejarte una palabra muy preciosa, mi hermano Henry, desde Barbería, Ebenezer, hasta allá en Honduras. Saluditos, hermano. Si no estoy mal, se encuentran en Chalmeca, Copán, ¿verdad? Así se llama, creo, el lugar en Honduras, donde también los hermanos nos ven. Perfumería Abigail. Así que saludos a mis hermanos allá en Honduras. Si Dios lo permite, el próximo año estaremos nuevamente predicando la palabra en este precioso país de Honduras. Nuestro hermano Melvin desde Florida, dice también desde California, Pastor Juan Cruz. Amén, hermanos. Saludos hasta allá en Estados Unidos. Yo creo que esta es la hora de que ya muchos hermanitos están regresando a sus hogares, ¿verdad? Para descansar un momento, ya que en Estados Unidos pues no se va a pasear, sino se va a trabajar. Y ánimo, mis hermanos, ustedes que están en este país de Estados Unidos. Vamos a responder algunas preguntas aquí. Tenemos una pregunta de nuestra hermano o hermana Alan Hernández. Dice: Dios le bendiga, pastor. ¿Puedo hacer en la iglesia que me congrego celebrar el Día del Padre y de todos los días de la Madre, etcétera? No, mis hermanos, definitivamente no entiendo cómo es que en estos tiempos hay gente que se llama de sana doctrina. No entiendo en qué parte de la cabeza les cabe a estas personas llamarse sana doctrina y celebran Día del Padre, celebran Día de la Madre. Es una prostitución terrible, hermanos, y es que no puedo hablar de otra manera porque claramente Dios le dijo al pueblo en el libro de los Reyes que el pueblo se había prostituido en la casa de Dios. Y eso es lo que pasa en estos tiempos actuales, que la iglesia se está prostituyendo dentro de la casa de Dios, celebrando todo este basural de Día de la Madre, Día del Padre, Baby Shower, Halloween y cuánto basural que el diablo ha metido en las congregaciones, donde a los pastores lo único que les importa es que haya buen grupo de personas para que hayan diezmos, las ofrendas y etcétera, etcétera. Pero no entiendo cómo es que se llaman sana doctrina y celebran, hermanos, fiestas igual que un mundano. No entiendo en qué parte de la cabeza le cabe a esta gente llamarse sana doctrina. Gracias a Dios, yo tengo a mi papá, tengo a mi mamá. Es cierto, mis padres no son cristianos evangélicos, pero yo les he demostrado a mis padres el amor, el cariño, y no solamente, y es más, Día de la Madre, Día del Padre, mis padres saben perfectamente, no los llamo, porque tengo todo el año para saludarlos, para amarlos, si es posible para invitarlos a un refresquito, especialmente yo como cristiano y mi padre, pues mi papá, mi mamá, ellos no pertenecen a la iglesia evangélica, pero con más ganas yo les he demostrado el amor, el cariño, y no solamente para estos días. Es más, Día de la Madre ni llamo a mi mamá, ella sabe que no la llamo. Día del Padre tampoco llamo a mi papá, porque sería un hipócrita. Cuando una persona, bendito sea Dios, en el capítulo 15 de Mateo, Jesús claramente le dijo a los fariseos: ustedes hipócritas, han cambiado la palabra de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Pregunto, Día de la Madre, Día del Padre y todas estas fiestas, ¿es mandamiento de Dios o doctrina de hombres? Te hago la pregunta a ti. Día de la Madre, Halloween, Baby Shower, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre y toda esa locura que hoy en día celebran. Yo te hago la pregunta, ¿mandamiento de Dios o doctrina de hombres? Porque si tú me dices, pastor, pero es que tú no tienes papá, claro que sí tengo papá. Y amo y respeto a mi padre todos los días. Y no solamente, es más, no lo llamo para estas fiestas. Pero mi trabajo como buen cristiano y como buen hijo es ayudar a mi papá, es ayudar a mi mamá
con sus alimentos, con la comidita, lo que ellos necesitan. Es mi responsabilidad como buen hijo todos los días en cuanto yo pueda. Gracias a Dios, mientras tengo la vida, Dios me ha permitido ayudar a mis padres. Como vuelvo, repito, mis padres no son cristianos, evangélicos, pero con más ganas yo les he demostrado a ellos, los he ayudado, los he cuidado. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque lo he dicho, que el día de mañana mis padres mueran, tal vez no voy a llorar de tristeza, sino lloraría pues como todo un hijo bueno que llora por la muerte de sus padres, pero mi corazón se quedaría contento, mi corazón se quedaría regocijado, que lo que le pude dar a mis padres se los di en vida, sin estar celebrando locuras de Día de la Madre o Día del Padre. Porque todo lo que la gente celebra y no está en la Biblia, eso es doctrina de hombre. Y todo lo que es doctrina de hombre, en el capítulo 15 de Mateo, Jesucristo le llama hipócritas. Muchos se molestan con esto, pero no se molestan los cristianos. Se molestan los medios mundanos y medios cristianos, cuyas personas Dios les llama tibios. En algunos otros pasajes de la Biblia, Dios les llama simples. Ellos son los que celebran todo este basural del diablo, de Día de la Madre, Día del Padre, Día del Pastor, Día de la Biblia, y cuánta locura meten en las iglesias. Bendito sea Dios. ¿Sabe, mi hermano? Y quiero compartir una palabra, quiero compartir unos versículos de la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 20. Quiero compartir un breve mensaje. Bendito sea Dios. Y este versículo me habla: no entraréis en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Qué poderosa palabra. Una palabra que me pone entre la espada y la pared. Una palabra que me confronta. Porque muchas veces hablamos de los fariseos y pensamos que los fariseos aquí y allá excelente. Pero ahora Dios me está diciendo, Cristo Jesús me está diciendo a través de este versículo, que si no supero a los fariseos, no voy a entrar al reino de los cielos. Entonces, esto me llama la atención, porque los fariseos hacían muchas cosas, y por cierto, buenas cosas. El problema de los fariseos, que ellos hacían las cosas por ser vistos por la gente, pero sin embargo lo hacían. Por ejemplo, a los fariseos les gustaba ayunar, dice la Biblia. Y por cierto, los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Ahora, checa esto. Lo único que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana por ser visto. Ahora, ¿qué me está diciendo Cristo? Me está diciendo que tengo que superar a los fariseos. Es decir, que si los fariseos ayunaban para que los vieran, ahora yo necesito ayunar, pero no para que me vean, sino para fortalecerme y agradar a mi Padre Celestial. Bendito Dios. Ahora tenemos cristianos hoy en día, un montón de predicadores que predican y que etcétera, etcétera. Oran por los enfermos, pero lo que menos hacen es ayunar. Hoy en día tú miras un montón de predicadores en las redes sociales, en las calles, en diferentes lugares, pero pregúntale cuándo fue la última vez que él ayunó. De seguro ni se acuerda. Entonces, esta persona no está superando a los fariseos. Y Dios me está diciendo en el capítulo 5 y su versículo 20 de Mateo, si tú no lo escuchaste, que yo necesito superar a los fariseos. Necesito superarlos. Porque si tú no ayunas y estás predicando, hermanito lindo,
tú no llegas pero ni a fariseo. Porque es cierto, los fariseos ayunaban, aunque lo hacían para que lo dieran, pero sin embargo lo hacían. No solamente eso, a los fariseos les gustaba orar. Ahora, si tú no oras, no estás superando a los fariseos. Y mira, este versículo está muy interesante. Este versículo yo lo encuentro confrontador. Este versículo para mí es vital, porque me está hablando de una salvación. Me está hablando de entrar al reino de los cielos. Y muchos creen que entrar al reino de los cielos es simplemente voy, canto, aplaudo y ya voy para el cielo. No, mi hermano. Muchos creen que el cielo se gana por predicar. No, mi hermano. Otros creen que el cielo se gana por cantar o por profetizar. No, el cielo no se gana de esa manera. Algunos creen que el cielo se gana ofrendando y diezmando. Excelente si tú lo haces. Pero mire este versículo, qué comprometedor. Qué versículo más comprometedor este de hoy. Mateo capítulo 5 y su versículo 20. Porque os digo, dice Jesús, porque os digo que si vuestra justicia, ojo, no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Qué terrible! Yo encuentro que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Y si tú no ayunas, no estás superando a los fariseos. Los fariseos no solamente ayunaban, dicen que también hacían largas oraciones. O sea, les gustaba orar. Y si tú no oras, no llegas a fariseo. Te estoy diciendo orar, porque mucho endemoniado no ora. Lo que hace es rezar. La Biblia no habla de rezar. La Biblia habla de orar. Porque rezar es repetir vanas repeticiones. Rezar es repetir y repetir lo que hace el católico. El católico no ora, el católico reza. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve. No seas idiota. No tienes que rezar, tienes que orar. Porque orar significa hablar con Dios. No sé en qué parte de la Biblia ha sacado que hay que rezar. Al contrario, Dios condena el rezar. Por eso Jesús dice en el capítulo 6 de Mateo: cuando ores, no seas como los hipócritas que repiten y repiten y repiten lo mismo. Eso se llama rezar. ¿Están oyendo todos ustedes endemoniados que se ponen a rezar, a contar las pelotitas del rosario? Y que Santa María, Madre de Dios, y que Dios te salve María, y que estoy aquí, que estoy el otro. Dios me está hablando de orar, no de rezar. Y no solamente eso. Por eso, hermano, es que cuando Dios se enoja, habla palabras tajantes en la Biblia. Por eso en el capítulo 3 de Apocalipsis, Dios le pega una reprendida al pastor de esa iglesia y le pega una tremenda reprendida por ignorante. Y no solo por ignorante, sino que Dios lo trata hasta de estúpido. Porque así hay hoy en día gente estúpida que no le cabe en la cabeza la palabra de Dios. Y por eso en el capítulo 3, versículo 17, Dios le habla a este pastor y le dice: porque tú dices que yo soy rico, le dice Dios, y que no tienes necesidad. Cuando no sabes, dice Dios, que eres un pobre, ciego, desnudo. Pero no solamente eso, sino que le dice que eres un desventurado. Y la palabra desventurado significa estúpido. Así hay gente estúpida. Por eso si tú lees la Biblia católica, la Biblia católica le pega en la cara a todos estos ignorantes que no leen la Biblia. La Biblia católica en Deuteronomio capítulo 32 y su versículo 6 dice la Biblia católica: así le pagas a Jehová, pueblo loco, estúpido. Es que yo no entiendo cómo el católico es tan estúpido que no entiende. Si tú le predicas con la Biblia evangélica, no entiende. Si le hablas con la católica, más endemoniado se vuelve. Pero sin embargo, Cristo me está diciendo que debo de superar a los fariseos. Pastores que ya no oran, pastores que ya no ayunan, no pueden superar a los fariseos.
Pastores que solo se conforman a ayunar 2 horas en el día. Llegan a las 10 de la mañana a la iglesia y a las 12 ya van para sus casas. Eso no es ayunar, eso es aguantar hambre. El ayuno, por ejemplo, o por lo menos, debería ser a las 6 de la mañana, por lo menos a las 12 de la mediodía, para que por lo menos te encierres unas 6 horas a orar, a leer Biblia, a alimentarte de la palabra. Pero sin embargo, ¿y cuánto predicador ya no ayuna, ya no ora, ni cuando se acuesta, ni cuando se levanta, mucho menos cuando participa en los alimentos? Y entonces, ¿cómo vas a superar a los fariseos? Y sin embargo, hoy Cristo me está poniendo este versículo comprometedor y me está diciendo que si no supero a los fariseos, no puedo entrar al reino de los cielos. ¿En qué debo de superar a los fariseos? En las oraciones, en los ayunos. ¿En qué más debo de superar a los fariseos? Los fariseos, mi amado hermano, ellos se vestían decorosamente. Los fariseos se vestían honestamente. Y Jesús nunca se los prohibió. Al contrario, yo quisiera leerte este versículo. Porque si tú no te vistes decorosamente y no te vistes adecuadamente como siervo o sierva de Dios, tú no estás, bendito sea Dios, superando a los fariseos. Porque los fariseos se vestían decorosamente, se vestían, hablemos de esta manera, se vestían santos. Y Jesús nunca se los prohibió. Mira lo que Jesús les dijo en el capítulo 23. Capítulo 23 de Mateo. Y su versículo vamos a leer del capítulo 25 en adelante. Mateo 23, 25. Dice la Biblia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Oiga esto: pero por dentro está lleno de robo y de toda injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. Oiga esto: para que también lo de afuera sea limpio. O sea, Cristo no les prohibió que se vistieran como se vestían. Lo que Cristo les reprendió es que ellos por fuera se mostraban elegantes, se mostraban decentes, se mostraban santos. El problema es que por dentro estaban llenos de huesos podridos, de inmundicia, de robo, de injusticia. Pero Jesús no se los prohibió, sino les dijo: limpia primero lo de adentro para que también lo de afuera siga siendo limpio. Es decir, que el cristiano tiene que estar ordenado por dentro y ordenado por fuera. Tiene que vestirse decorosamente por fuera, pero por dentro también tiene que estar bien limpio delante de Dios. No con hipocresía, con falsedad, con injusticia, con robo, con sinvergüenzada, con adulterio. Porque si tú no te vistes decorosamente, no puedes superar a los fariseos y no llegas ni a fariseo. Porque dice en el capítulo 23, 1 en adelante de Mateo, que los fariseos ensanchaban sus flecos de sus mantos, es decir, alargaban sus vestiduras para mostrarse justo delante de los hombres. Y Cristo no se los prohibió. Lo que Cristo les prohibió era que por fuera se mostraban blancos, pero por dentro estaban podridos. Ahora, ¿qué necesito hacer yo para superar a los fariseos? Lo que necesito es cambiar primero por dentro y luego por fuera. Se tiene que mostrar ese cambio. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pasan los días, pasan los meses, los años. Es una depravación terrible que se mira en las congregaciones. Hoy las hermanas por poco quieren andar en calzón. Hoy las hermanas por poco quieren andar en traje de baño en las calles. Hoy los pastores por poco quieren andar semidesnudos, con ropas apretadas, enseñando sus partes íntimas, con sus pantalones apretados. Y es una corrompedera terrible. ¿Qué necesito hacer yo para superar a los fariseos? Cambio primero por dentro y después el cambio se muestra por fuera.
Es decir, que la ropa no me hace ser más santo, pero sí es parte de la santidad. Bendito sea Dios. Hoy es una corrompedera terrible. La hermana sube al altar con una falda bien ajustadita, que se le marca por delante y se le marca por detrás. Si es posible, hasta se le marca el color de la ropa interior. Y como los pastores están endemoniados, mejor si todas las mujeres van así a la congregación, porque a estos endemoniados no les importa el bienestar de las almas, no les importa que la iglesia se mantenga sana, sino que a estos infelices les interesa es que hagan ofrendas y diezmos. Y es una corrompedera terrible. Hoy suben los jóvenes al altar con los pantaloncitos apretaditos, unos pantalones rotos. El jovencito en la calle con el papá encalzonetado, enchorado, y el tata se supone que es pastor. Pero como este perro está muerto, como este perro está ciego, como dice Isaías 56:10, son unos perros dormilones, son unos perros echados. Qué fuerte, qué fea esa palabra, pero no la puedo callar. Si tú no eres uno de esos pastores que toleras el pecado y acuchuchas el pecado, tranquilo, no te preocupes, esta palabra no es para ti. Pero si tú eres un pastor acuchuchador de pecado, bendito sea Dios, eres un perro mudo. Y si no te gusta esa palabra, arráncala de la Biblia. Trágatela, cómetela, haz lo que quieras con ella. Pero aunque arranques la página de tu Biblia, hay millones y millones de Biblia, al mundo entero. Hoy estamos en tiempos terribles. Por lo menos Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hizo Adán y Eva? Se escondieron. Escondieron por ahí se escondieron. Hoy el hombre y la mujer, entre más y me desnudos están, más se muestra a la gente, más se muestra. Suben los supuestos profetas al altar, los supuestos apóstoles al altar, con sus pantaloncitos bien ajustaditos, que se les marcan hasta sus partes íntimas. Y ahí están las mujeres carnudas al frente del púlpito viendo sus partes de este hombre. Y como dice Judas 1:19, que quien se viste provocativamente simplemente no tiene el Espíritu de Dios. Así que si tú te vistes provocativamente y no te vistes como siervo, como sierva, tú no tienes al Espíritu de Dios. Llámese pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista, lo que se llame. Pero si andas de provocativo en la calle, enseñando tus partes del cuerpo, enseñando tu cuerpo, o como dice Apocalipsis, no permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. No permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez, lo dice Apocalipsis. Sin embargo, hoy la mujer sube al altar con sus pedacitos de falda y llega a la iglesia y se sienta con su pedacito de falda. Y lo que hace es que lleva su trapito y se lo pone en las piernas para que no le mire las piernas. Porque a la hora que se sienta, la falda se le sube todavía más. Y a veces es diaconisa de la iglesia. A veces es la supuesta sierva de la iglesia. Y todavía se atreven estos animales a decir que que Jesús no insultaba. Estos están más perdidos que el diablo. Estos están más endemoniados que saber qué cosa. Porque en el capítulo 23, léelo, capítulo 23 completo, te vas a dar cuenta la reprendida que Cristo le pegaba a esta gente. Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. En el capítulo 7, versículo 6 de Mateo, Cristo Jesús claramente dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No solo eso, Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, los perros no entrarán al reino de los cielos, lo dijo Cristo. ¿Y quiénes son esos perros? Por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21-22. ¿Quiénes son esos perros? Los que un día estuvieron en la sana doctrina, los que un día reprendieron el pecado, pero hoy se han vuelto atrás. A estos Dios les llama perros. ¿Por qué? Porque claramente dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Tú que un día reprendiste la música mundana en las iglesias y hoy te la hartas, igual que el perro te está hartando el vómito. Tú que un día reprendiste ciertos tipos de pecado y hoy lo toleras dentro de la congregación, te estás hartando el pecado que un día vomitaste. Pastores que empezaron en el espíritu y están terminando en la carne, que antes reprendían a las mujeres que llegaban mal vestidas a las congregaciones y hoy sus propios hijos enchorados en la calle. Pastor endemoniado, hijo de Satanás, instrumento del diablo. Arrepiéntete, hijo de Satanás. Pero gracias a Dios la gente está entendiendo. La gente está abriendo los ojos con esta palabra. Palabra fuerte, palabra chocante para muchos, palabra tajante para muchos, palabra que es como martillo para muchos, pero es una palabra que le está abriendo los ojos a muchos muertos espirituales. Es una palabra que le está dando vida a muchos muertos espirituales. Bendito sea Dios. Estoy rodeado de pastores, hijos del diablo endemoniados, que un día predicaron sana doctrina, reprendían a las mujeres que andaban mal vestidas, ahora sus propias niñas durmiendo en pantalonadas, ahora sus propias niñas durmiendo en pantalonadas, hijo del diablo, instrumento de Satanás. Así están hoy en día. Por eso estos animales no se atreven a hablar esta verdad, porque tienen el diablo metidos en sus casas. Pero Dios bendiga a aquellos pastores que están agarrando valor, valentía, autoridad de parte de Dios y están soltando esta palabra sin miedo. Están soltando esta palabra como se tiene que dar, sin quitarle ni ponerle. Bendito sea Dios. Endemoniados ya no les gusta ni que uno mencione a Satanás. ¿Y cómo te va a gustar que mencione a Satanás si es tu padre? No te gusta que hable mal de tu padre. Es como cuando hablan mal del evangelio. Yo me molesto porque están hablando mal de mi padre Jehová. ¿Y cómo a ti te va a gustar que hablen mal del diablo si es tu tata? Aleluya. No te gusta que hablen mal de tu tata, porque eres un opositor de la Biblia. Tienes nombre de cristiano, tienes nombre de hijo de Dios, pero dice Apocalipsis, eres sinagoga del mismo diablo. Necesitamos esta palabra en estos tiempos actuales. El problema es que se están levantando un montón de pastores, maestros en teología, pero se van a jugar pelota al campo. Entonces, ¿cuál es tu maestría? ¿Qué estás enseñando? ¿A hacer más estúpida a la gente? ¿A meterle más el diablo a la gente? Hoy hay un montón de institutos teológicos y los que estudian en esos institutos son los primeros adúlteros. Ahí están los adúlteros estudiando. Los que fabrican imágenes de oro, de idolatría, ahí están estudiando en los institutos teológicos. ¿Por qué? Porque el maestro está igual que ellos de endemoniados. Pero no se atreven a ir a un instituto donde les van a reprender el pecado revés y derecho, donde les van a enseñar la palabra como le tienen que enseñar, sin quitarle ni ponerle. Bendito sea Dios. Los fariseos se vestían decentemente. Hoy la mujer quiere llegar a la iglesia como quiera, porque no ha entendido que la santidad es interior y exterior. No predicamos un Cristo solamente de lo interior, no. Cristo cambia por dentro y por fuera. Es un cambio radical que nos hace nuevas criaturas. Que cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios les puso túnicas. No le hizo a Eva un pedacito de falda, no le hizo minifalda, ni le hizo a Adán un suchor. Porque hay cuantos desgraciados enchorados enseñando sus cuerpos. Cuando la Biblia a mí me dice, y no permitas que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. De la palabra que hace relinchar a los tibios. ¿Por qué? Porque Satanás era la perfección, el sello de la perfección.
Un querubín que estaba, bendito sea Dios, a la par de Dios, a la par de Cristo. Que se vestía con túnica, dice la Biblia, y que Dios lo tenía vestido, bendito sea Dios, como un sacerdote. Las vestiduras que antes usaba Satanás son las vestiduras que ahora Dios le puso a Moisés. Como buen sacerdote Aarón, son las vestiduras que Satanás usaba. Vestiduras elegantes, vestiduras que identifican a un siervo de Dios. Estos son los mensajes que ponen a temblar a este montón de tibios, a este montón de endemoniados. La señorita en la calle anda con su pedacito de short, que cuando tú la miras parece que anda desnuda, parece que anda en calzón. Y al rato está de hipócrita cantando en la iglesia, y el pastor lo sabe, pero como es un asalariado, no le importa, no le dice nada. Pero Dios bendiga a aquellos pastores que se están levantando con la autoridad, se están levantando con el poder de Dios, y están reprendiendo ese espíritu de cobardía que el mismo Satanás les está metiendo, pero que Cristo nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de valentía y de dominio propio. Bendito sea Dios. Por acá cerca donde yo vivo hay maestros de teología, pero los infelices el día domingo están jugando pelota y son maestros de teología. Se pueden tomar una cerveza, se pueden tomar 2 cervezas y son maestros de teología. No te estoy diciendo que la teología es del diablo, no, jamás. Porque la teología no es otra cosa del otro mundo. La palabra teología son 2 palabras que se derivan de la palabra teos y logia. La palabra teos es una palabra griega o hebrea que se lee Dios, teos, Dios. Logia, o sea, como quien dice enseñanza. Es decir, cuando unimos las 2 palabras de teos y logia, se lee teología, que traducida al español la podríamos traducir como enseñanza bíblica, o enseñanza de Dios, o enseñanza de la palabra. Yo estudio teología, y es que cuando yo digo que estudio teología, no te estoy diciendo que estudio libros, estudio la Biblia, porque la Biblia es teología, o sea, es teos, habla Dios, es Dios. El problema es que hoy hay muchos maestros que enseñan teología, pero están enseñando a sus maneras. Le dicen al hombre que puede pecar y pecar y pecar. Le dicen a la mujer que puede vestirse como quiera. Están enseñando, por ejemplo, que el Día de la Madre, el Día del Padre es una fiesta a nuestros padrecitos. Y que lo hacemos por amor y gratitud. Eso es lo que dice el hombre. Pero ¿qué dice Cristo? ¿Qué dice Cristo? Hipócritas. Han dejado a un lado la palabra de Dios por seguir doctrinas y mandamientos de hombre. Mateo capítulo 15, versículo 6. Aunque tu pastor te diga que es una fiestecita para darle gracias a Dios, Dios te dice hipócrita. ¿Cuántas iglesias que yo conozco de el evangelio completo, y no me da pena decirlo, porque los conozco, sacan hasta 40 días de ayuno? Pero hace un par de días, ahí estaban los pastores recibiendo regalos para el Día del Padre. Hijos del diablo, más puercos, asquerosos. Bola de endemoniados, instrumentos de Satanás, tropiezo para el débil. Bendito sea Dios. Necesitamos superar a los fariseos. Necesitamos superar a los fariseos. Si tú estás en una congregación donde el pastor celebra Día de la Madre, Día del Padre, baby shower y todas esas locuras, salte de ese lugar, escapa por tu vida, no te ensucies, no te contamines. Y como dice Apocalipsis, capítulo 22, 10, el que ya es santo, siga siendo más santo, pero si estás en una congregación asquerosa, más fácil te vas a ensuciar, te vas a contaminar con ellos. Hermanos, yo siempre les he dicho, dejen de estarle respondiendo a estos animales. Si tú te pones a responderle a estos animales, te estás volviendo un necio igual que ellos. Déjalos,
No les comentes. Déjalos. No te pongas pico a pico igual que ellos. Estás perdiendo tu bendición. Concéntrate en el mensaje. Deje esos animales que comenten. Déjalos, déjalos. Mateo 7:6 dice que no hay que dar lo santo a los perros. Déjalos. Ese es el problema hoy en día. De que los fariseos, ellos se vestían decentemente. Hoy, ¿por qué el pastor no dice nada? Porque sus hijos andan enchorados. Y el muy hipócrita hasta camina con ellos y al rato lo tiene arriba del altar, tocando el piano, tocando la batería. Gracias a Dios, en la congregación que Dios me permite pastorear, tenemos hombres que Dios está levantando de sana doctrina. Ustedes lo conocen. Tenemos hombres en la congregación que Dios está usando. Por ejemplo, mano Isaías López, mano Miguel Ángel Isep, mano Marlon Barrios, mano Rudy. Hay muchos predicadores. Pero siempre hemos tenido el cuidado de que nuestros hijos se mantengan en rectitud. Que nuestras esposas se vistan decentemente. Bendito sea Dios. Es que ese es el problema de hoy en día. Por eso el pastor no se atreve a predicar esa palabra. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que son pastores que un día reprendieron todo ese tipo de pecado. Pero como dice Pedro 2:21, hoy se están hartando ese pecado. Hoy se lo están comiendo. Por acá tenemos un vecino que hace un par de años predicó un mensaje reprendiendo a Óscar Ovidio y hasta puso los videos de ese endemoniado, hasta hizo las comparaciones de esa música mundana que canta este endemoniado. Y lo